Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Un programa de esos en los que uno siente que rinde, no un examen, es como cuando uno hace artes marciales y tenés que dar la forma del tercer dan, porque hay gente realmente muy importante para la política argentina. Además tenemos colegas como Fernando González, además por supuesto mi ministro del Interior Feynman, está el ministro de Economía Aldo Piñanelli, el viceministro de Economía Tombolini. Le vamos a dar el ministeriato a Aldo por la edad y por la experiencia. Además, por supuesto, hoy funciona como primera ministro Graciela Camaño. Graciela, bienvenida. Hola. Bueno, Luciano Laspina, buenas noches. Eduardo, gracias también. Amadeo. Señores, realmente me gustaría hablar poco porque los tengo todos ustedes con lo que ha pasado, la batalla de diputados. Ahora viene la batalla del Senado. El celular me explota de mensajes, de explicaciones, de lo que pasó. Massa atacado por Marcos Peña. Los de Massa lo atacan al gobierno. Y Eduardo Feynman, el ministro del Interior, que me dijo cuando venía entrando al estudio: Ale, dame porque tengo info. 3 veces le pedí antes de entrar al aire: ¿qué tenés? Al aire, al aire, al aire. Bueno, estamos al aire. ¿Qué tenés? Y abrimos la mesa. Voy para adelante, para lo que viene. El gobierno, dada la ley de ganancias, empezó a hablar con senadores, porque ahora la ley pasa al Senado. Ha hablado con varios senadores que pertenecen a gobernadores justicialistas y ya hay o habría algún tipo de compromiso de algunos senadores para hacer correcciones a la ley de ganancias tal cual como vino de diputados. Más de una coma van a cambiar. Vuelve a diputados. Con lo cual, vuelve a diputados. Con lo cual, dicen el gobierno, quizás no haya ley de ganancias antes de fin de año. Si llega a haber, supongamos que lo cambian en senadores, vuelve a diputados, o sea, la corrigen. No le darían quórum. Supongamos que vuelve a salir la ley, el presidente la vetaría, pero no totalmente, parcialmente. Le haría el veto parcial sobre algún tipo de deducción que aparece en la ley de ganancias y sobre los inmuebles. ¿Cómo es eso de los inmuebles inmovilizados? Sí, impuestos, inmuebles no utilizados. O sea, no el la gobierno no la vetaría totalmente. Totalmente. O sea, el gobierno dejaría el impuesto a las ganancias sobre las mineras, dejaría el impuesto a las ganancias sobre los activos financieros, vetaría el tema de los inmuebles inmovilizados. Bueno, la información Veto que traes, parcial. Son inmuebles improductivos. Improductivos. A ver, tengo a Fernando González y voy a abrir el programa de esta manera. Este es un horario 11 y 18 en donde nos ve gente que trabajó todo el día. Por ahí ustedes vieron lo que voy a mostrarles porque pertenecen a este mundo, pero un laburante llegó a la casa a las 10, 9:30, 10, y no vio o no escuchó lo que dijo Macri esta mañana y no sabe lo que pasó. Sabe, está al tanto, lo escuchó por radio, lo escuchó en el bar, en el comentario, en el trabajo, pero por eso uno a veces se torna repetitivo. Pero antes, esto que está contando Eduardo es lo técnico, hay que hablar de lo político. O sea, mi primera ministra esta noche, Camaño, el otro día le dijo a Waldo Wolf: no sabés lo que es gobernar, vos no viviste esa experiencia con el peronismo en contra. Dame un título, Fernando, para abrir y para dejar picando algo interesante en la mesa de la batalla política. Acá es el peronismo junto o no. Yo creo que ayer empezó la campaña electoral para la elección legislativa del año que viene. Ayer arrancó la campaña y pasó lo peor que podía pasarle al gobierno, y es tener al peronismo juntos, es decir, al Frente Renovador de Massa con el kirchnerismo. Digamos, al gobierno o a Cambiemos le conviene el peronismo dividido. Ayer lo que se vio es el peronismo juntos, unificado en un mismo proyecto, en un mismo discurso. Dame un segundo, Eduardo, quiero presentar lo que dijo Macri. Lo conozco a Macri más que ustedes, porque lo vi llegar a Boca en el 96, compartí años con él, aviones, camionetas yendo a Peñas, charlas de hotel. No lo conozco políticamente como ustedes, pero lo conozco cuando está caliente.
cuando se le vuelan los pájaros, muchas veces dice cosas que después se le vienen en contra. Me acuerdo cuando en una noche en Radio Mitre declaró en el show de Boca, Maradona se puede morir en la cancha. Estaba caliente con una cosa de Maradona y Maradona con eso empezó a decirle de barbaridades y viene la guerra desde esa declaración que nos hizo anoche en el show de Boca. Esta mañana ese Macri caliente, enojado, sin controlarse a veces, declaró esto y voy con Amadeo. Alguien decía que había tenido como una pesadilla ayer, porque de golpe vio imágenes donde dijo el jefe de gabinete de Cristina, Sergio Massa, el ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof, el responsable del ANSES, Bocio, el ex gobernador de Cristina, Felipe Solá, la ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño, todos decidiendo sobre el impuesto a las ganancias del cual no se ocuparon por más de una década. Como si los argentinos no tuviésemos memoria. La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino, no es el camino. El camino es el esfuerzo de cada argentino, que no es sacrificio, es el esfuerzo que dignifica, porque lo que logramos con ese esfuerzo es lo que nos hace ser quienes somos, no lo que nos regalan. Eduardo, vengo con Graciela Polanoma. Graciela, le pico a vos, bancame, porque no sabía que el TEI tenía. ¿Qué tenés algo para decir? No, dale. No, mira, yo creo que... ¿Tenés algo para decir o no? Sí, tengo mucho para decir. Yo creo que no empezó ayer, porque esto tiene una planificación estratégica. Yo creo que empezó con el famoso retiro espiritual, que muchos lo ningunearon, y que creo que fue la puesta en escena de la centralidad, la búsqueda de la centralidad en la política. Al modo PRO, al modo Cambiemos. ¿Cómo es ese modo? Y es un modo que trata de desvincularse de la política. Es un modo que trata, nosotros lo discutimos en esta mesa más de una vez, y algunos referentes del PRO están de acuerdo en que la política es algo que la gente desdeña y que hay que ir a hablarle a la gente de otro modo. Vos no le entrás en esa que te irá ahí, ¿le entrás en esa chicana no? Que te pone dentro de la foto de la pesadilla. Bueno, de esa chicana lo que te puedo decir es que me hace acordar a Cristina cuando se paraba en el púlpito y desde el púlpito entraba a escrachar a los opositores. O sea, la política nueva con las mañas y las argucias de la vieja política. Y además, olvidándose y siendo selectivo, porque además el gobierno de Cambiemos tiene que explicar al otro ministro de Economía, el de la 125, que lo tiene como embajador en Estados Unidos. Tiene que explicar al actual ministro de Economía que en el gobierno de Cristina estaba en el Banco Central. O sea, tiene que explicar a un montón de dirigentes del peronismo, del menemismo, del dualdismo, del kirchnerismo. ¿Qué quiere decir, que Martín Lustó inventó la 125? ¿Fue idea de él? No, lo que yo digo es que era ministro de Economía de Cristina en el momento en que se dictó la 125. No sé si fue de él o de quién fue, pero que se haga cargo también. Y la defendía en el palo. Porque yo no lo voy a venir acá a defender a Kicillof, ¿te imaginás? Que estoy en la antípoda de ese tema, porque además conmigo también se confunde. Yo no he sido en ningún momento nada de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner. Pero Graciela... he sido ministra en el 2001. Sí, eso es cierto. Ahora, pero Graciela, ayer se sacaron la foto con lo peor. Lo peor de lo peor. Yo te voy a decir algo, riéndose Eduardo. con Kicillof. Eduardo, ¿sabes Máximo quién? Es Cristina. Escúchame, Eduardo, porque eso forma parte del relato y vos sos un hombre inteligente. ¿Sabés quién se sacó la primer foto con el kirchnerismo? ¿Y cuándo? Cambiemos. Cuando se votó la suspensión por 180 días de los despidos a los trabajadores. Ellos votaron con el kirchnerismo, hicieron lo mismo que hicimos nosotros, buscaron consensos y donde hubo consenso lograron el dictamen. Entonces, no hablen de fotos, no relaten cosas que no existen. Nosotros lo que hicimos es esperar, y acá hay algún dirigente del PRO con el que trabajamos muy a menudo y que sabe de lo que estoy hablando, hasta el día de ayer nosotros estábamos esperando que Cambiemos acerque el dictamen para que pudiéramos trabajar un dictamen común. Es cierto que... yo creo que un comentario a lo que dijo Fernando. Yo no estoy de acuerdo, Fernando, con que fue lo peor, para nosotros fue lo mejor.
Nosotros estamos convencidos que la foto de ellos. ¿Me estás cargando? Totalmente. Para nosotros es fantástico. Es el relato. Claro. ¿Por qué? Para nosotros es fantástico. Porque me jugaste una a lo Messi, no te esperaba por ese lado. ¿Por qué? Porque la Argentina votó en diciembre algo de los cuales muchos se ríen, que se llama el cambio. Cambio que quiere decir muchas cosas, quiere decir la cercanía con la gente, quiere decir el abandono de los métodos de la vieja rosca política, quiere decir el timbreo. Pero vos sos un viejo rosquero político, Amadeo, eso lo puede decir Luciano, que en serio es un hombre joven. También formó parte del gobierno que defenestra a Macri. Dice que vos fuiste ministra y fue embajador y ministro nuestro. Déjame terminar el argumento. Entonces, para nosotros, la foto que yo nunca hubiera soñado, ayer cuando lo veía a Kicillof como vocero, porque en el Congreso, cuando vos explicás una ley, tenés un miembro informante. El miembro informante de la ley, cuyo corazón fue generada por Massa y por su equipo, era Kicillof. Entonces, para nosotros, Kicillof. Vos festejaste la foto, Eduardo, la verdad. Vos festejaste la foto. Porque marca dos mundos. ¿Vos verlo a Kicillof con Massa es un sueño? Totalmente. Claro, es el sueño del relato. La raya. Pero perdóname. Marca la raya. Expresado por un viejo dirigente del peronismo. Pero con algo que vos dijiste. Es la foto del relato. Es la foto del relato. Si nosotros hubiéramos querido inventarles a ellos un relato, también podríamos haber hablado de la foto que ellos se sacaron cuando votaron juntos la suspensión de los 180 días de los despidos. Pero además ayer pasó algo del Congreso muy impactante para mí. La técnica legislativa, que es lo que quiere poner sobre relieve este viejo dirigente del peronismo, es superlativa. Acá vos lo que encontraste, con lo que te encontraste es con la coincidencia en la letra de un proyecto. En el cual esta la unión nomás. Pero anoche pasó esa foto por esto más, Graciela te está diciendo, la foto por esto, pero ayer pasó otra cosa más, Graciela, y con el enorme. La verdad es que no, porque hemos trabajado también juntos. Hay alguien que respeto en el mundo político y parlamentario, es Graciela Camaño, por sus méritos personales fantásticos. Ayer pasó algo increíble. Nosotros pedimos discutir la ley y de golpe empezamos a ver que empiezan a bajar todos los diputados de Massa, del Frente para la Victoria y los demás, y cuando tuvieron número dijeron: se interrumpe la lista de oradores, queremos votar. ¿Tiene explicación? Nos dejaron sin poder hablar. Sí. Y Graciela, eso es impactante, porque nosotros hemos sufrido eso del kirchnerismo. Sí, y por eso está el famoso video de Silvia Los Penato, de la diputada Los Penato nuestra, que se calentó y dice: no nos dejan hablar. Y eso no lo podemos entender. Bueno, sí, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Te voy a, no, pero discúlpame, te lo voy a explicar para que lo entiendas, porque en realidad lo que hicimos fue responder a una vieja técnica pasada de apriete a los gobernadores y apriete a los diputados. ¿Sabes para qué lo hicimos? Cuando nosotros bajamos, para tener tiempo para dialogar. Perdóname, cuando nosotros bajamos, todo el bloque de Cambiemos estaba anotado en la lista de oradores. Había cerca de 80 oradores que ni siquiera habían prestado atención a la lectura del dictamen, que reclamaban enfáticamente que sea leído. Que hablen todos. Perdóname. Y lo que también teníamos era la operación oscura del ministro jefe de gabinete de Cambiemos, Peña, que aparece como una persona tan ligada al cambio y denosta tanto las viejas prácticas políticas, llamando a los gobernadores por teléfono y los gobernadores llamando a los diputados para que se levanten y se vayan. De hecho, hubo algunos diputados... ¿Quién jugó esa? El gobierno. Marcos Peña lo Entonces, llamaba. Mientras nos entretenían con un discurso totalmente insustancial, escúchame, un detalle te doy que es determinante a lo que está diciendo. En el momento en que se pidió el cierre del debate, en el recinto había un diputado de Cambiemos y el resto de los diputados de Cambiemos estaban ausentes. Porque no les queríamos dejar el quórum para que hicieran lo que hicieron. Totalmente ausentes. Ah, ¿por eso fue? Claro, cuando nosotros vimos que bajaron todos juntos, me sorprendió mucho porque... Pero perdóname, si 141 diputados votaron la ley, Amadeo. Ustedes jugaron a especular todo el tiempo. Empezó la campaña. No, cuando bajaron todos ellos juntos, Massa con el Frente para la Victoria, nos dimos cuenta que había algo. El socialismo, y nosotros dijimos que no le íbamos a dar el número.
todos los bloques de la oposición. ¿Sabés una cosa? No podés sintetizar, Amadeo, no podés sintetizar, y forma parte del relato que ustedes pretenden construir 141 votos de la oposición, no del Frente Renovador y del kirchnerismo, de la oposición. No fue vocero de nada, porque no se habló, lo dimos a lectura en el secretario parlamentario. En la conferencia buena parte en la conferencia de prensa hablaron todos los boques. En la conferencia de prensa. Bueno, no lo leíste entonces, es muy grave lo que decís. El proyecto tiene parte del dictamen de ustedes, el proyecto tiene mucho del dictamen nuestro y tiene algunas cuestiones que plantearon ellos. Laspina, te pregunto, ¿vos crees que tiene una manito de Kicillof el proyecto? A ver, tiene errores técnicos que yo creo que no, que si la responsabilidad hubiese estado 100%, por ejemplo, en Marco Labaña, no hubiesen estado. Coincido totalmente. Creo que yo he trabajado mucho con Marco y evidentemente, Graciela, y acá sí hay un tema político que creo que es una lectura un poco lo que se está haciendo en la sociedad. Cuando ve la foto, hubo una unión de una visión, digamos, de enfrentar al gobierno respecto a un tema, uniendo proyectos, en algunos casos eran muy distintos y eso generó que... Luciano, disculpa, ahora seguís vos. Te aviso una cosa ya acá, primera ministro. La foto esa se las van a sacar hasta el último día. Sí, es un totalmente. costo político. Pero la verdad no nos interesa lo que hagan. ¿Sabes por qué? Foto es... Pero Alejandro, ¿sabes por qué? Cuando cometés una infidelidad, que vamos a vamos a Bariloche. Pero no, porque vos me metiste, olvídate, esa foto la van a usar. Ale, ¿sabés dónde se usa esa foto? En la discusión política. ¿Sabes lo que me pasó a mí hoy? Yo entré a un restaurante hoy y me aplaudieron. Exactamente, a mí también. En la calle me dijeron, no afloje. ¿Sabes por qué? Porque lo que le resolvimos es el problema que ellos no quisieron resolver, o no pudieron o no quisieron. Yo creo que no quisieron y después te voy a explicar por qué, yo tengo mi teoría. Los trabajadores de clase media, porque el tipo que cobra 40.000 pesos es un trabajador de clase media. Escúchame, vos sos parte de gobierno. Ahora hablamos de los astronómicos, no paga ganancias. Esto es una... ¿Lo pueden pagar ustedes esto o no? Pues ustedes tenían un presupuesto, ustedes tienen que ahora emitir o sacar deuda. ¿Qué van a hacer? Tuvimos a todos los cráneos del Ministerio de Hacienda y la FIP tratando de calcular el costo fiscal y no pudieron. Todavía no pudieron. Es tan compleja la trama de deducciones, de indexaciones, de cosas que pone el proyecto, que realmente se hace muy difícil estimar realmente cuánto cuesta. El daño, vamos a decir el daño, para ustedes es daño. Esto por un lado, pero yo creo que acá pasó plata al trabajador, el trabajador la gasta en consumo. Pero Graciela, no te puedo mandar al frente quien me escribió del gobierno y me dijo no calculamos el daño todavía. Lo tengo acá. Bueno, pero en esos términos lo piensan, no están pensando en los términos de que un trabajador de 40.000 pesos no puede pagar ganancias. Tuvieron que mezclar varios proyectos, porque estaba el bloque justicialista, que es de ahí viene el tema de las horas extras y los bonus, que va a implicar, como está redactado el proyecto, que un tipo, director de una compañía de compre que reciba un bonus de fin de año de 2 millones de pesos va a estar excepto de todo el impuesto de nadie. A ver, déjame cerrar esta idea. Cierra esta idea respecto a lo político y el aplauso a Aldo en los restaurantes. Yo creo que cuando empezamos este debate, como solo 2 de cada 10 trabajadores pagan impuestos a las ganancias. Nosotros empezamos con cierta timidez, tratando de explicar que nuestro proyecto era muy bueno porque genera reducciones en los tramos que van de 35 a 70.000 pesos de bruto, de 80 a 40, 50%. No seas tan técnico, Luciano, porque si no la gente lo trata hasta ahora. Nuestro proyecto era bueno. Nuestro proyecto era bueno. La gente entendió. De ustedes, ¿cuánta gente incorporaba el año que viene a que pague ganancia de nuevo? Depende de las paritarias, pero si incorporaba con un 2% para arriba del mínimo imponible. 400.000 personas más iban a pagar, Luciano. Ustedes son el gobierno, pero nosotros hacemos las cuentas. La discusión es cuánto se paga. Pero no es una discusión de cuántos pagan, sino de qué se paga. Hoy paga lo mismo. Para vos que no lo pagás. Andá a decirle a un trabajador que paga ganancias, qué gracia le hace. No, pero decirle mentira a la gente. Vos le decís a la gente que va a pagar ganancias y va a pagar 1.500 pesos, va a pagar 20 pesos, 50 pesos. Hoy le hacía el cálculo a un colega, a un mobilero que me decía, yo el año que viene a lo mejor pago ganancias. Le hacía, ¿cuánto es tu sueldo? ¿Cuánto vas a cobrar? Vas a pagar 150 pesos. Bueno, está dentro de ese porcentaje del alcanzo, decir, 150 pesos. No le podemos decir a la gente el trabajador siente que lo estás robando. Cuando al trabajador le decís que paga 150 pesos de ganancia, siente que lo robás. Siente que el Estado, que no le está dando nada, lo roba. Yo creo que lo que pasó al principio... Como consejo, Luciano, yo lo tuve a
a Pradgay en campaña acá sentado y me dijo la famosa frase, son 2 pizzas, Ale. No, yo no dije eso. Lo rompieron en pedazos como de las 2 pizzas. 150 mangos para la gente es mucha guita, Luciano. No, yo lo que estoy diciendo, 150 pesos. Puede ser mucho en un sueldo, en un jubilado que gana la mínima, en un trabajador que gana 35.000 de bruto, es menos. Ahora, yo te digo una cosa, Ale. Cuando nosotros empezamos esta discusión, empezamos a explicar a la gente, al principio parecía que nuestro proyecto era pijotero, que éramos... La gente empezó a entender que en un país con 32% de pobreza, con alto déficit fiscal, donde pagan 2 de cada 10 trabajadores en el sector formal, solo el 8% de los trabajadores, el 3% de la población paga impuestos a las ganancias, estamos teniendo una discusión para un grupo. Cuando le explicamos a ese grupo que ya le habíamos devuelto 55.000 millones de pesos este año, que fue equivalente a lo que gastamos en la asignación universal por hijo, que le vamos a dar el año que viene 30.000 millones de pesos, que implica reducción en los tramos medios, que son los que nosotros queremos beneficiar, del 80 al 50% de reducción del impuesto a las ganancias, empezó a entender que nuestro proyecto era equilibrado. La dirigencia política se alejó de la gente en ese aspecto. Bueno, no entendieron que la gente estaba más racional que nosotros. En serio, Luciano, son los estudios. Andá, metete en una fábrica y explicarle a un laburante que le vas a sacar 150 pesos. El 90% de los metalúrgicos no pagan impuestos a la ganancia. Agarrá actividades en las que se paguen, no digas los gastronómicos que conoces bien. Los gastronómicos no pagan ganancias, salvo los que están en la gran hotelería. Andá a todos los gremios industriales, andá a la Patagonia. El sensei es maestro en japonés en las artes marciales. A ver, sensei, métale. Lo que quiero plantear es lo siguiente. Dicen que lo que nosotros proponemos en la deducción es muy difícil de calcular. ¿Alguno de ustedes es contador público y liquida impuesto a las ganancias? Yo sí. Tengo más de 100 clientes que liquido. Es dificilísimo para una persona que no sabe, en el actual ley, armar todas las deducciones. También hoy es complejo. Para eso está la AFIP, para que reglamente la ley. La AFIP es la que tiene que ordenar. La ley da un camino a seguir. La AFIP reglamenta y tiene que acatar la ley. Se ponen mal porque dicen, esa ley no es clara. Y ellos acaban de modificar la ley del padre de Mauricio Macri por un decreto interpretando una ley por el blanqueo. No estoy chicaneando nada. Es lo que han hecho. Han modificado con un decreto de necesidad de urgencia la ley de blanqueo para favorecer a los padres. Sí, porque los que estaban adentro eran los padres, los cónyuges y los hijos emancipados. Entonces, vamos a hablar claro, porque si no... Vamos a hablar claro, vos tenés una cosa, vos si querés te cuento otras historias que no vienen al caso. Y sabemos muy bien por qué se empezó a alejar el gobierno de nosotros. Fue cuando discutimos la ley de blanqueo. Y no me hagan hablar más. Pero yo lo que te quiero decir, quiero hablar de esto. Quiero hablar de esta ley de ganancias. 50 leyes en el medio. Nosotros, cuando elaboramos esto, lo venimos elaborando de hace mucho tiempo. El que no quiso discutir esta ley fue el gobierno. Y a mí me consta que los integrantes de los diputados de Cambiemos querían discutir y de arriba lo mandaron a la batalla con una gomera en la mano a los diputados de Cambiemos. Explícame más fácil, no entendí eso. El que decidió no dar la discusión del proyecto de ley fue el Poder Ejecutivo. Porque adentro de Cambiemos había diputados. ¿Eso lo olfateaste o tenés como información? ¿Tenés información? Tengo información con los radicales. Hablen con los radicales. Porque la gran diferencia que nosotros tenemos con este proyecto, varias, porque hablando de peronismo, Perón decía... ¿Con qué proyecto? ¿Con el de ellos? Con el de hables más de Perón, que vos estás en Perón decía que un camello es un caballo hecho por una comisión. Y esto es un camello. Porque la verdad que es un proyecto insólito. Después tenemos que hablar de cómo se financia si hay algo antiperonista es esta ley tenemos que quiere establecer el gobierno. Pero nosotros, que es grabar al trabajo y no grabar a la renta financiera. Sáquese en la careta. No quieren grabar el impuesto a la ganancia de los que especulan y le graban a los trabajadores. Esa es la diferencia. Estos son números. Nosotros estábamos totalmente de acuerdo con el gobierno, porque acá lo que hay es una discusión entre el presente y el futuro. Nosotros no lo llevas a eso, Eduardo. Vos te quedaste con lo de la foto en serio. Es que vos le hablás a la gente. No, pero no. Dejo de lado el tema de la foto de ellos. Hablo del tema económico. Hablo del tema económico. Muchachos, esta vaca no da más leche. Entonces, si nosotros, para quedar bien con algunos, le vamos a agregar al gobierno otro problema financiero más y vamos a generar más inflación y más endeudamiento, como dice Roberto Labaña, estamos escupiendo para arriba. Entonces, tanto Luciano como yo, como todos nosotros, nuestro bloque, estamos con nuestro gobierno porque tenemos claro lo que nos plantea Macri.
Basta de jugar al futuro a tratar de arruinar la Argentina con más inflación y más expansión monetaria. Eso no lo dice cuando benefician. La expansión monetaria, la inflación la generó este gobierno dos veces lo que venía, viejo. Me pidió Tombolini antes de Aldo, voy a Tombo, luego Fernando. No sé si ¿de qué están hablando, por favor? La mayoría de los que estamos acá seguramente estuvimos de acuerdo cuando se sacaron las retenciones al campo, que fue lo primero que hizo Macri. ¿Estuvimos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo? No en el caso de la soja, en el caso de las mineras. No hubo mayor inconveniente con eso y nos pusimos rápido de acuerdo. Ahora, si podemos encontrar plata para devolverle la que era del campo, ¿por qué no se puede encontrar plata para devolver la que es de los trabajadores? Me parece que sustancialmente la discusión acá, más allá de la foto en la cual uno puede acusar al otro del tren fantasma y da vergüenza, porque hay azafatos del tren fantasma de los dos lados, digamos, francamente, la pregunta es, ¿a partir de qué salario tiene que empezar a pagar un trabajador en la Argentina? No es tan complicada la discusión. Y esa es la discusión que está en el centro de la escena. Tomo, no te enojas, vos no estás en el gobierno. Los que están en el gobierno te dicen con angustia que esto que pasó los hunde. Pero si no, financieramente, escúchame, Tomo, que si no salen a vetarlo es un torpedo que al no se le convierte en la nueva 125. Porque yo vos hoy a la tarde hablaste del fútbol. Sí. Yo te estuve escuchando en la radio. Hay un montón de gastos innecesarios, Ale. Ustedes votaron el presupuesto. Hay un montón de gastos innecesarios. Sí, efectivamente. No se discutió el tamaño. Y habíamos puesto 22.000 millones para ganancias. No es cierto. Quiero escuchar a Fernando González y luego Eduardo Feynman, porque están pasando cosas. A ver, Fernando. No, lo que digo es, cuando hablaba Eduardo Amadeo, es la mirada de Macri, es la mirada de Marcos Peña, la mirada de Durán Barba, de decir la foto del masismo con el kirchnerismo nos favorece porque a la larga se va a plantear uno u otro y a la hora de la elección, si la economía está bien, nos va a permitir diferenciarnos de Massa, que viene construyendo un perfil propio muy interesante. Y estar al lado del kirchnerismo lo complica. ¿A Massa? A Massa, sí, claro, lo complica. Estar al lado de Kicillof, estar al lado de Recalde, estar al lado de Carlos Gran analista política. Sí. La foto, el triunfo de hoy de Massa, ¿es un triunfo pírrico, es una batalla pírrica? Lo vamos a saber en la elección. En la elección vamos a saber si valió la pena votar con el kirchnerismo, porque eso lo terminó quebrando a Macri y al proyecto del macrismo. Si para la gente es más importante esa reducción que pueda tener el impuesto a las ganancias que cualquier foto con Kicillof o con Kunkel o con Recalde o lo que sea, o tiene razón el macrismo y esa foto termina siendo importante. Eso lo vamos a ver en tiempos electorales. Lo que sucede ahora es que el gobierno cometió un error. El impuesto a las ganancias era una bandera del gobierno. El gobierno bajó 50.000 millones en el primer año del impuesto a las ganancias y planeaba bajar 30.000 millones para el año próximo, y la gente siente que paga más impuesto a las ganancias que en vez de pagar menos. Claro, ¿por qué? Porque la promesa fue no se va a pagar nada. ¿Sí? La promesa fue no se va a pagar nada. Y segundo, porque sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy alta la presión impositiva sobre la gente. El impuesto a las ganancias es el más injusto de los impuestos que hay sobre la sociedad. Y no consigue Macri, a pesar de toda esa reducción. Sobre los trabajadores sí es más injusto. Más injusto es el IVA. Lo que era injusto son las escalas. Perdón. Y después quiero hacerle escuchar una declaración de Peña, porque también empieza el juego. Amadeo fue valiente en contar esto y decir al aire la foto que, reitero, la van a usar esa foto como cuando en el fútbol la bandera, gracias por el campeonato que puso una vez la hinchada de Boca en la cancha de Boca, todavía te la recuerdan, o el descenso de River, ustedes se fueron a la vez, esa foto lo van a usar de por vida, pero quiero que escuchen lo que le tira Marcos Peña a Massa, pero antes Feynman, que además mezcla información y opinión. Ahora va a ser opinión de lo que yo noté políticamente de ayer a hoy. Seguramente más de alguien que está sentado en esta mesa se va a enojar conmigo. Lo lamento mucho. Yo noto que fue un triunfo político de Massa muy fuerte en el Parlamento, pero un costo político para con la gente muy grande para Sergio Massa. ¿Para con la gente? Sí. La foto, decís vos. Porque la foto es la foto del tren fantasma. Y en ese tren fantasma estaba Máximo, que es Cristina, Massa, Bocio, Margarita,
Larroque, Guado de Pedro, el chino Navarro, mamá mía, y a la señora Camaño, que la tengo acá y yo la quiero mucho y la estimo mucho, votando junto a Julio De Vido. Pero vos sos muy injusto, Margarita ni siquiera está en Argentina. Sí, pero votó su partido, votó su bloque. Pero perdóname, el bloque de Margarita es el bloque de Margarita. Graciela. No, pero no pueden construir un relato y una foto que no existió. Graciela, escuchen el viento. Si no escuchan el viento, lo van a pagar caro políticamente. Bueno, vamos a ver. La verdad es que si hay que pagar un costo para que los trabajadores tengan un desahogo, un gran triunfo, para que los jubilados tengan un desahogo y se haga justicia, para que los monotributistas que desde el año 2013 están siendo apretados por un impuesto probioso, vamos a pagar el costo que sea. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir en la línea argumental? Sí, perdón. ¿Por qué digo que fue un gran triunfo político de Sergio Massa? Porque la borró del centro del RIN a Cristina. Y lo borró del centro del RIN a Scioli. Scioli salió segundo en las elecciones. Y Massa salió tercero. Y hoy la pelea de fondo... Perdón. Scioli salió primero. En primera vuelta. Bueno, pero terminó segundo. En balotaje. ¿Me querés discutir todo? Sí. Te lo voy a discutir porque fue así. Okay. Tiene que acordarse el amigo Macri, tiene que acordarse que ellos no ganaron en primera vuelta, que en primera vuelta fue la segunda minoría. Así es la Constitución. Pero avisarle que es así. Así es la democracia. Que la mayoría se construye de otra manera. Yo lo que digo es, y esto es para vos, Piñali, porque esta ley el gobierno no la discutió con Massa, entonces se tuvieron que juntar con Máximo, De Vido y Kicillof para pegarle al gobierno. No, porque el gobierno no quiso. Para sacar esta ley. El gobierno se negó a discutir el tema. Nosotros hasta último minuto y nuestra compañera. Pero más allá de eso que es una explicación. Es cierto, puedo hacer una pregunta. Eduardo, lo siguiente. Nosotros en el año 2013 nos comprometimos y dijimos que bajo ningún punto de vista el salario podía pagar ganancias. La diferencia que hay, ¿sabés cuál es? Que nosotros nos sentamos a esas bancas diciendo un discurso que lo queremos honrar. Cuando dijimos el salario no es ganancia, dijimos nosotros vamos a pelear para que el salario no sea ganancia. Pero eso es maravilloso. Y la verdad no nos interesa el costo político que haya que pagar. Señores, hoy los trabajadores ya vuelvo a hablar otra vez de economía, señores, pero quiero discutirlo políticamente. Ahora sí abro el juego político. Marcos Peña, que no se lleva una cuchara en la boca con tiramisú sin medirlo, sale a declarar esto, le tira acá a Massa, lo pega más que nunca a los K. Marcos Peña, acá esta es la lectura política que quiero hacer en la mesa. Primero quiero decirle que cada vez hay más gente del otro lado viéndolos. Sube, porque se está hablando de política y se está hablando de lo técnico que se votó hoy. Vean a Marcos Peña, va a la contienda Peña, se le sube al RIN a Massa y le dice, sos poco confiable, Massa. Vean. Mirá quién habla. No sé si sorpresa es la palabra, ¿no? Está claro que Sergio Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino, pero la verdad que haber hecho un proyecto mentiroso y irresponsable como el que hicieron, habla más de ellos que de nosotros. Ahí estaban todos juntos, todos los que gobernaron en los últimos años, todos los que fueron funcionarios de Cristina, que nunca hicieron nada por modificar el impuesto a las ganancias, juntándose para especular con una especulación cortita, porque creo que toman de tonta a la gente que creen que con una retórica fácil la gente cree que están trabajando por ellos. Si el peronismo unido es con la conducción de Cristina y Kicillof, iremos a las urnas y veremos quién quiere volver al pasado y quién quiere construir un futuro. Nosotros estamos convencidos que los argentinos no quieren volver a ese pasado, que ayer se reflejó en una conferencia de prensa de vuelta de la enorme mayoría de los que han gobernado la Argentina. Nos entregaron una Argentina llena de pobreza, de corrupción, de desigualdad, y después otros que por ahí no fueron parte del gobierno, pero que sorpresivamente a la mañana, como el gobernador Lifshitz, dice que está en contra del proyecto y a la tarde sus diputados votan.
Coincide con lo que dijo Camaño, ¿no? Perdón, Amadeo. Aldo, perdón. Mira, para mí Marco Peña es un inimputable, es jefe de gabinete de Toros Argentino y cada vez que habla acusa y grita. La verdad que es lamentable lo que está planteando, porque el problema no es del gobierno. El problema dice es que la es poco oposición confiable votó. Massa y dice que van a ir a las urnas contra Cristina y Kicillof. Es el relato, Yo lo que quiero es terminar. Marco Peña, que deje de atacar. Yo sé quién es Marco Peña, dónde estuvo y qué hace, como que ellos son las carmelitas descalzas y no tienen ningún antecedente. Pero no se la tires porque eso genera un manto. No, bueno, pero es lo que está diciendo él. Él te dice que nosotros nos rodeamos de lo que han fracasado. Yo lo que les digo es lo siguiente, este gobierno, no, pero él lo hace, porque lo está atacando a mi jefe que es Sergio Massa. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente, este gobierno empeoró todas las variables que dejaron los anteriores que eran impresentables. O sea que este gobierno es doblemente impresentable. ¿Este gobierno es doblemente impresentable que los K? Sí, porque desmejoró la situación social. Bueno, lo heredaron, te dice que lo heredaron. Sí, hace un año, ya tiene su propia herencia. Mira, yo te voy a decir algo, Luciano, vos que venís del peronismo. Vos sabés que el peronismo, vos podés gobernar sin el peronismo, pero no hagan antiperonismo. Para vos somos peores que el kirchnerismo. Sí, lo son. Eso explica por qué se juntaron allá. Lo son. Para tanto que sean peores resultados. Y el kirchnerismo fue horrible y yo jamás estuve un segundo. ¿Cómo te juntás con los horribles? Mira, no me digas a mí cómo te juntás, que yo me fui un día antes. ¿Cómo te juntás con los horribles? ¿Cómo te juntaste con los horribles? Ese es el error de ustedes, no hay pero estaban ahí una votación porque se anunció votaste con Debido, Larroque, Guado de Pedro. Se votó un proyecto. Antes había votado el Cambiemos, perdóname, antes votaba. Sí, valía dejarlo a favor de los trabajadores. Proyecto que es un mamarracho. ¿Me perdonás un segundo? 5 minutos a Luciano y a mí podemos explicar con claridad cómo es un mamarracho. Esto no es una acusación mamarracho. Y si estás diciendo mamarracho, nosotros trabajamos en el proyecto. Ya no, el proyecto es un franque. El proyecto es un mamarracho. Yo te digo, ustedes son un mamarracho. El proyecto es un franque. Pero a ver, porque hubo que el proyecto es lo mejor que se pudo sacar. Claro, mejor que se pudo sacar. Ustedes era horrible, como dicen. Ustedes son horribles. Son horribles gobernando, horrible en la inseguridad, horrible en la salud, horrible en la educación, horrible en la pobreza, horrible en la inflación, horrible en la actividad económica, horrible en la deuda, horrible en la tasa de interés. ¿Qué querés que te diga? Algo más en que son horribles. Me queda claro tu opinión y me queda claro dónde querés jugar y con quién te querés juntar para cambiar esa realidad. Por favor, nunca estuve en el gobierno. Si querés, hagan ustedes su currículum a ver si estuvieron en el gobierno kirchnerista. Está claro dónde te querés parar. Decime tu ministro dónde estuvieron. Nuestro proyecto. Yo jamás estuve con el kirchnerismo, jamás. Yo no te dije ni un segundo ni gracias. Pero está diciendo que entre uno y otro preferís a los otros. No, digo ustedes son peores. No, pero no quiero discutir con vos además porque no tengo ningún interés en discutir con una persona a la que aprecio. Pero lo que acaba de decir Peña es un relato. Y este es el tema. Porque él dice, no, es un relato. Porque él intenta, en este intento que están haciendo ustedes, que seguramente es la letra del consultor, pegarnos a nosotros con el kirchnerismo. Sí, es así. Pero eso es una... Pegarnos con el kirchnerismo. Es una subestimación. Yo no necesito ninguna foto y vos lo sabés a diferencia de vos. Pegarnos con el kirchnerismo. Pegarnos con el kirchnerismo. Entonces dicen... Cosa de ataque personal. Entonces dicen, ¿sabés qué pasa, Eduardo? Que vos hablás desde un lugar en donde no tenés autoridad moral para un montón de cosas. Porque vos no te podés parar en la nueva política, porque vos sos un viejo político, fuiste ministro de Acción Social de Menem, fuiste embajador de Duhalde. Entonces, cuando ustedes se paran en el lugar en el que dice, acá están los viejos, nosotros somos los nuevos, algunos tipos como vos, y que son muchos los que participan de este gobierno en esas condiciones, también estuvieron con el kirchnerismo, también estuvieron con el dualdismo, también estuvieron con el menemismo. Nunca estuve con el kirchnerismo. Pero por favor, ¿cómo que no? Por favor, fue jefe de gabinete. No tuve nada que ver. Sacaron lo del jefe de gabinete de Sergio. Él fue diputado del kirchnerismo. No, en el 2009, Unión Pro. Le voy a regalar un libro de historia argentina reciente. No, mira, Eduardo, una de las cosas buenas de este programa, Ale, es si algo que estas cosas no pasan de los ataques personales. Ahora, no estamos hablando de ataques personales. Lo que está pasando con el relato que construye Sergio Massa el PRO y
que pretende construir Peña, que es bastante avieso, nosotros no tenemos ninguna causa penal. Lamento decirles, muchachos, que ustedes tienen el gobierno con mayor cantidad de causas penales en la justicia, desde los Panama Papers, pasando con las LEVAX, que creo que hoy los mandaron a la indagatoria, al presidente, al ministro y no sé a quién más. Pero ya se empiezan a correr con esto, estamos diciendo que se empiezan a correr. ¿Sabes cuál es el problema? Se está cayendo esta discusión. Hay que pararse en el lugar donde uno está. No, pero ¿sabes cuál es el drama? No nos pueden correr a nosotros. No nos pueden correr a nosotros los tipos que con las primeras medidas económicas que tomaron sumieron a 1.200.000 personas en la pobreza, dicho por el propio INDEC, que dicho sea de paso, ahí tenés otro funcionario del peronismo, Todesca. No es medidas económicas. Entonces, recibimos un país sin reserva. No solo eso, no solo eso. Con el tema del impuesto a las ganancias, la diferencia que hay entre Kicillof y Prat Gay es que Kicillof tenía 1 millón de tipos pagando, Prat Gay tiene 2 millones de tipos. El proyecto que ellos quieren levantar, que es el proyecto de ellos, supuestamente el proyecto responsable, el que no es una fantochada, metía 500.000 tipos, 400.000 tipos en el impuesto a pagar el año que viene. Me parece que digo, en función de la posibilidad de que quien nos mira no tenga que ver lo que significa que cada uno abra la puerta del placar y le tire lo que tiene adentro, porque la verdad que tienen todos el placar lleno de cadáveres. ¿Vos no tenés con bolín y placar? Sí, tengo, pero no me parece que no hace... te pregunto porque no te tengo conozco. placar en casa, pero no estuve no fui funcionario. No sabía de dónde hablaba. Sí, hablo desde lo que me parece que la gente que está mirando no sabe a partir de cuándo va a empezar a pagar, y que si la discusión no se centra en cuál es el mínimo no imponible, a partir de cuándo hay que empezar a pagar y cuánta gente quedaba abarcada, discutimos de vuelta la foto y no discutimos lo que le importa a la gente que labura, que es, ¿empiezo a pagar desde 22.000 mangos o de 34.500? No, porque ahí hay una cuestión que yo te explico cuál es mi visión. Yo creo que el tema se politizó. O sea, el proyecto del gobierno era bueno. Si el presidente se paró hoy a la mañana y dijo lo que dijo. Se politizó antes. La foto que terminó ayer expresa, creo yo, la idea de pararse enfrente del proyecto del gobierno. El proyecto del gobierno era muy bueno, se le agregaron cosas que proponía la oposición, como la deducción por alquileres, la deducción por viáticos. Lo agarraron ustedes en silencio, nunca te sentaste con... Mira, viniste todo el año sentándote con Marco. En el único proyecto que no te juntaste con esto. No, me senté, ustedes, estábamos muy lejos. Ustedes entraron la discusión en el mínimo no imponible, Graciela. ¿Sabés cuál fue la estrategia del gobierno con este proyecto? La primera cuestión que tuvo como estrategia el gobierno con este proyecto fue no tratarlo este año. Pero bueno, ahí está. ¿Por qué empezaron a discutir tan tarde? Eso es lo que yo no entiendo. Una cosa que fue la bandera de campaña del presidente. Un senador hoy me escribió por mensaje privado, me dijo: gol en contra de mitad de cancha. Mandaron este tema a extraordinarias. Se hicieron un gol en contra desde la mitad de cancha. Nunca en la historia, yo no recuerdo. Nunca en la historia recuerdo que un gobierno mande un proyecto extraordinario que después no va a ganar, que después lo pierde. ¿Estás de acuerdo, Fernando? Es increíble, ¿no? Increíble. Y nunca ocurrió que vaya extraordinaria. Porque creyeron que poseían la voluntad que vaya extraordinaria un proyecto pedido por la oposición o por un opositor. Bueno, eso es un canto a la buena democracia y al buen diálogo. Pon el hashtag abajo, numerar animales sueltos, así uno en Argentina. A mí la discusión, ¿me dejás, Eduardo, un cachito? A mí la discusión esta me pone mal, me llena de tristeza, porque creo que acá hay 4 dirigentes a los que respeto mucho. A mí me parece que cambiemos, que el PRO, que Macri y que Massa dentro del peronismo, dentro de la renovación del peronismo que encarna Massa, en una actitud muy valiente que tuvo en el 2013, que fue de enfrentar al kirchnerismo. Parar a Cristina. Frenar a Cristina, exactamente, y frenar el proyecto y ponerle un tabique a aquello. Es lo más rescatable que tiene la política argentina. Lo más rescatable es el proyecto de gobierno, el proyecto de Cambiemos y el proyecto de Massa dentro del peronismo, ¿no? Porque es lo más interesante, tenga uno una simpatía por uno o por otro, o esté más cerca del peronismo, del radicalismo o del PRO. Y lo que se quebró es eso. Lo que se quebró anoche es eso. Quebró, Fer. Eso a mí me mata. A mí que el cruce y Fiñanelli. Fernando, ese es el punto. Y lo que no tenemos que mentir a la audiencia es que esto estamos viviéndolo el 7 de diciembre del 2016.
O sea, esto es lo que pasa. Por eso, miren, a mí no me gustan este tipo de cosas. A veces se me escapan, lo viví en el show del fútbol, pero recién me dije a mí mismo, deja que suceda un poco, porque también es lo que va a pasar. Pues yo no puedo andar acá, no, Gracielita, no, Eduardo, no, por favor, Aldo, porque es lo que va a pasar. El que nos está viendo del otro lado en la casa sabe que esto es lo que va a pasar. Se pudrió algo, muchachos, se rompió algo, Nadie es un bebé de pecho y la política es la política y es dura y todos lo sabemos. Y acá hay gente que tiene muchos años en esto y ha laburado mucho y ha acertado y se ha equivocado, pero cuando yo lo que sentía anoche era que se empezaba a cuestionar incluso la gobernabilidad o la autoridad del presidente, y cada vez que nosotros cuestionamos eso nos fue mal como país, por eso creo ¿Te parece que le cuestionaron la gobernabilidad al presidente? ¿Eso lo viste vos? Yo no creo que jugaron ese naipe. Yo creo que hay un germen de eso. ¿En serio? Sí, yo creo que hay un germen. No es extremo, yo creo que así, no coincido para nada. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo sentiste? Lo noto en el tipo de críticas que se hacen a Macri, y que Macri se ve obligado a reaccionar, a demostrar gobernabilidad, a demostrar el puño golpeando en la mesa, criticando como criticó. A Massa como criticó, como criticó todos los dirigentes. Pero Fernando, escúchame, del otro lado sale Marcos Peña y apaga el incendio con nafta. Le dice falso. Macri lo mismo, el presidente lo mismo, en la misma línea. Marcos, esto es lo que a mí me... a mí no me gusta ver a ellos votando con el kirchnerismo, con Kicillof, con tipos por los que no tengo el mínimo respeto. Para mí, Kicillof es el peor ministro de Economía de los últimos 15 años. Sin duda. Y no miro más atrás. Pero lo que es el peor, y alguna vez lo ha dicho Aldo Piñanelli. Sí, lo dije, y lo sigo cuando diciendo, lo entrevisté. Y lo sigo lo que digo, me pone mal verlos a ellos. ¿Quién es el peor? Y el que está ahora en los resultados. Entiendo. Es mi opinión. Yo lo que digo es lo siguiente, González, yo te lo digo seriamente. Vos me decís que te da pena lo que pasó ayer, porque comienza como una diferenciación, una apertura de las aguas, ¿no? La división de aguas, lo cual no es bueno para la sociedad, según venían trabajando en conjunto leyes, dos sectores muy importantes y interesantes. ¿En qué le fue bien al gobierno en ese esquema? A ver, ¿en qué le fue bien al gobierno? Dame un tema del 2016 que el gobierno haya mejorado las variables macroeconómicas y sociales. Cuando agarramos la situación era fácil, seguramente lo hubiera hecho mucho mejor. No era nada fácil. Cuando ustedes asumieron sin reservas, el tipo de cambio por el piso, el 32% de pobreza. El 10 de diciembre, cuando ustedes asumieron, yo dije, ojo que se vienen 6 o 7 meses muy jorobados. Cuando Macri decía, en mayo, junio la economía huele y me van a llover. Tenías razón, Aldo. Tenías razón, Sensei. Te puedo escuchar algo porque parece como si te hubiese contestado o le hubiese contestado a aquellos que lo critican. Pratgay declaró hoy algo también fuerte, también ha hecho nafta, viste que es calladito para hablar, pero cada vez que habla tira. Escuchá lo que habla de demagogia fiscal, escuchá. Mira quién habla. Estuvieron en las distorsiones del impuesto a las ganancias, Massa como jefe de gabinete de Cristina y Kicillof como ministro de Economía, que nunca se preocuparon por este tema, ahora resulta que se preocupan cuando están en la oposición, ¿no? Esto no es una discusión ideológica, Luis, esto es una discusión respecto de responsabilidad fiscal o demagogia fiscal para los opositores que ni siquiera pueden mostrar los números. En algún punto, esta es la misma lógica de oscurantista que tenían con el INDEC. No digamos la realidad porque se van a dar cuenta. Y ayer era la misma demagogia, no había un solo número, no hay un dictamen, o sea, tenemos que entender que la Argentina cambió, no puede ser que se cambien, se pongan, se saquen impuestos sin hacer ni siquiera un cálculo mínimo, ¿no? Escuchate lo que dijo, demagogia fiscal. Es un irresponsable. Bueno, y además fue el ministro que ¿Por qué este señor fue presidente, me reemplazó a mí con Duhalde, siguió con Néstor Kirchner? ¿Quién? El señor Pratgay, ¿o no? No, pensé que me mencionabas a mí. No, dale. No, hablo de Pratgay. Entonces, tenemos al embajador en Estados Unidos, en Washington, lo mismo, a Barañao y muchos más. Entonces, él viene y habla y dice, no, porque estos no estudiaron los números, ni hicieron nada. ¿Y él qué estudió?
¿Por qué no manda un proyecto como la gente con el verdadero estudio que nos explique en dónde estaba el problema? No lo mandaron, porque el proyecto de ustedes es impresentable. No tiene nada coherente el proyecto. Dame un argumento, Aldo, porque estás adjetivando de que empezó esta conversación, no tiraste una sola idea. Vos también. Pará de adjetivar. ¿Por qué es impresentable? Porque es impresentable socialmente. Estos liberales, cuando hacen planes sociales, no meten adentro la variable social. Y ahí terminan mal como siempre. Cuando vos te estoy hablando de lo técnico, el proyecto de ley que mandó el gobierno se hizo entre gallos y medianoche, porque un miércoles lo presentamos nosotros y al jueves lo presentaron ellos. Es solo un 15% de ajuste del mínimo imponible. Las escalas estaban mal hechas. Ni ellos sabían el costo, ni ellos todavía saben cuál es el costo de lo que hacían. Nosotros sabemos, nuestro costo es de 65.000 millones de pesos y lo recuperamos con nuevos impuestos. Ni siquiera. Ayúdame con eso, Eduardo. ¿Sabes por qué? Perdón, ¿sabes por qué? Porque yo hablé con un senador hoy de la oposición, de la oposición de ellos, y me dijo, Massa nos primerió con algunos equipos de gobernadores y les hizo creer que él tiene la verdad con respecto al impacto fiscal. Y la verdad que ni nosotros todavía lo pudimos calcular con la FIP. Y Massa resulta que lo calculó en 2 días. A ver, Amadeo. Dale. ¿Puedo contar algunas cosas sobre Están mintiendo. Yo la mentira no la voy a aceptar. Les aviso a los que están acá. A mí criticame, decime lo que quiera, pero no me mientan. Eduardo. No voy a admitir que me mientan. Ingresos de este proyecto para compensar el mayor gasto. El impuesto a las operaciones de dólar futuro, el escandaloso, no se pueden hacer impuestos para atrás. Cobrar lo que no le cobraste. No se puede hacer. Cobrar lo que no le cobraste. Déjame hablar, Aldo, pero que no me mientan en la cara. No digas que se puede retrotraer. Porque es de este año. Sí se puede. Segundo. No, se retuvo las personas jurídicas, no las personas físicas. Dale, Eduardo, dale. Segundo. Pará, Sensei. No me paro nada. Pará, Aldo. Ese incumplimiento de los deberes de funcionario público, retengan en la fuente. No esperen, pago y después reclamo. Bueno. A mí me retienen cuando cobro honorario. Segundo. Cuando me pagan. Cuando pagaste, ¿por qué le retuviste a la jurídica y no a la física? Futuro, porque eran ellos. Es lo que está tratando de decir Eduardo, que ustedes lo aplican para una mejora permanente, una baja permanente de impuestos, un aumento de una sola vez. No es verdad. Segundo. Sí, ese es el problema. Segundo, juego. Nosotros pusimos un impuesto al juego que tenía 2 componentes. El primero es el impuesto al apostador. Cuando vos ibas a comprar una ficha con 100 pesos, te daban 98 pesos y 2 quedaban como impuesto. Y segundo, le poníamos un impuesto a las máquinas equivalente a 40.000 pesos por año. El proyecto que ganó ayer elimina el primer impuesto y le pone un impuesto a las máquinas del juego, no sobre lo que las máquinas recaudan, sino sobre lo que las máquinas valen. Del 10%. Menos la depreciación. Nuestro costo, nuestro impuesto son 40.000 pesos, el de los señores son 5.000 por año. Por lo tanto, ¿saben cuánto recauda? 190 millones de pesos sobre 60.000. ¿Y las apuestas entonces, online? El tema de las apuestas online es un mundo que nadie conoce, no está desarrollado en la Argentina, pero estaba en nuestro proyecto. Estaba en nuestro proyecto. Señorita, que Luciano sacó ahí, tiró una red. Perdón, Luciano. Eduardo, el gobierno empezó a hablar de veto, de la posibilidad de veto, y además quiero que me cuente, abriste el programa diciéndome de lo de senadores. O sea, se engancha cada más gente, ayúdame a entender eso de senadores. No, yo los escucho. Tranquilo que los senadores van a votar a favor. Dale, Eduardo. No es el dato que tengo, pero... Sí. Y bueno, yo también te dije hace días que el diputado teníamos la mayoría. Dale, Eduardo. El dato que maneja el gobierno, por lo menos. O sea que hace 10 días ya habían decidido votar con otra mayoría. Dale, Eduardo, si no, dale, Eduardo. ¿Vas a dejar hablar Piñanelli alguna vez? Dale, Eduardo. Entonces me levanto y me voy. Dale, Eduardo, por favor. Dale, sí, bueno, que es así, pero hay partidos son más hay que meter. Senadores no vetaría, sino que modificaría algunos puntos del proyecto que viene de diputados. Con lo cual, yo creo que esta discusión que se está dando acá se va a volver a dar en la Cámara de Diputados. Sí. No es que
esto se terminó, de diputados salió, ahora va al Senado, se aprobaría, sino que volvería, con lo cual esto lo vamos a volver a escuchar seguramente otra vez en el Senado. ¿Y con algún cambio? Y si llega a salir, como dice Piñanelli, y llega a salir del Senado, el presidente de la República, ya te anticipo, lo va a vetar la ley parcialmente. ¿Y cómo se lee eso políticamente? Es legal, ¿Cómo lo va a no sé leer si es legítimo. Sí, pero, claro, es legal, pero ¿qué lectura política le haces a eso? No, ¿Tendrá costo eso? No, porque me dicen desde el gobierno que en realidad, un costo político del presidente, el presidente va a correr. Cuando veta, todo presidente que veta tiene un costo político. Totalmente. Y más cuando se trata de una ley con una sensibilidad social muy grande. Obviamente va a tener un costo político. Y el presidente va a tener un costo hay dos político. cuestiones. Primero, digo, lo que espera el gobierno es que los gobernadores peronistas logren que los senadores voten en contra de este proyecto que ayer se votó en diputados, este proyecto opositor. ¿La totalidad del proyecto? O sea, que no había... O la totalidad, una parte, para que vuelva la discusión a diputados. No, y se retrase toda ley. Y no se vote, no se convierta en ley. Toda ley. Toda ley. Eso por un lado. Toda ley que es modificada, aunque sea en una coma, vuelve a diputados. Lo que digo es, tener que convencer a los gobernadores peronistas que le digan y convenzan a los senadores peronistas que voten en contra de lo que el peronismo votó ayer en diputados. Puede suceder. Perdón, Eduardo. Hoy decían en el círculo del gobierno que algunos los habían traicionado de nuevo, de los gobernadores. Les dimos 100 y esperábamos 80 cambios, nos dieron 10 a cambio. Y de las mineras no dicen lo mismo. De las mineras no dicen lo mismo. Que le sacó la retención y no invirtieron. Eso es horrible, Ale. En un sistema democrático es una barbaridad que nosotros lo internalicemos y tomemos como si fuera natural que un gobernador llame al diputado y le diga lo que tiene que votar. Pero si porque defiende los intereses de su provincia. Pero eso es el cambio, mi querido Eduardo. Eso es, cambiemos. Es la misma historia. ¿Cuánto le cuesta a la provincia de Buenos Aires el proyecto original de ustedes? Por favor, 5.500 millones de pesos. Alguien me dijo de diputados, un diputado importante que me dijeron de Massa creyó hoy que maneja el PJ antes de tiempo y se va a comer. No, bueno, pero esas son especulaciones de un montón de gente. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente con respecto al análisis que hace Eduardo. No es información eso, ¿eh? No, perfecto, pero además creo que sos una persona que en esto te valoro. Lo tomo, cada vez que vos decís algo, lo tomo porque tenés mucha fuente. Sos un periodista con fuente. Lo que te quiero decir es esto. ¿Por qué este tema está en este momento? Y acá se dijo, porque nosotros lo dijimos, que lo traíamos, cumplimos la palabra, etcétera. En realidad, cuando nosotros empezamos el año, ya se empezó a hablar de ganancias. Y los líderes de Cambiemos, los líderes, digamos, los presidentes de bloque, interbloque, etcétera, presidente de Cámara, nos dijeron, viene en junio. Viene después de las vacaciones de junio. Pasó las vacaciones de junio, volvimos a insistir por el proyecto de ganancias del oficialismo. O sea, nosotros estábamos esperando el proyecto del oficialismo. Aún cuando en la Cámara hay cerca de 120 proyectos había de diputados y senadores. En julio nos dijeron, vamos hacia fin de año. Perfecto, esperamos fin de año. Llegó el presupuesto, no quisimos mezclar las dos cosas, dijimos, bueno, votamos el presupuesto y después votamos el proyecto. Manden el proyecto, no lo mandaban. Pasó el presupuesto, no lo mandaban al proyecto. ¿Sabes cuál es el problema por el cual Cambiemos hizo toda esta estructura, construcción para que el proyecto no aparezca, para que el proyecto pase las sesiones ordinarias y no aparezca? Y ese fue el motivo por el cual nosotros le clavamos la sesión especial 2 semanas antes de que terminen las ordinarias. Porque el gobierno, con el proyecto de ganancia, presiona la paritaria, muchachos. Entonces, el gobierno lo que pretende es llegar a febrero, cerrarle la paritaria a cualquier precio y después ponerle el techo por ganancia. ¿Me explica fácil? Y por eso querían pasarla para marzo. Totalmente. Si la discusión no fuera... ¿Cuánto es? Es muy simple. El costo de todo este lío son 38.000 millones, que es la diferencia. Suponete que no sale el financiamiento que propone la oposición hoy y que no hay impuestos
impuesto a la minera, no recuperan un peso. La diferencia, el presupuesto que se votó valía 27.000 millones, se paró para el agujero que se iba a generar por ganancias. Y querían patear el presupuesto. Exacto. Y el costo que supone la oposición dice sale 65.000 millones. La diferencia son 38.000 millones. Para los 38.000 millones, los 38.000 pesos que hay que pagar. ¿Sabes en cuánto? 2.3 billones de pesos. Yo lo primero que se me ocurre decir es, en vez de crear nuevos impuestos, ¿por qué no se ponen a buscar cómo gastamos un poco menos? Por ejemplo, no sé, miremos el presupuesto, pero mírenlo ustedes que tienen que laburar. Mati, la estamos baglineando, estamos sentaditos acá, estos laburan, están en el gobierno, estamos baglineando. Estamos como Baglini sentados acá tirando, agarramos el autito, nos vamos a casa, Matu, voy yo. Sí, facilísimo. ¿De dónde sacamos los 30.000 palos que dimos ayer para la emergencia social? ¿De dónde sacamos los 20.000 palos para el CONICET? Pero no lo dieron así, no digas cosas que no son ciertas, los están por dar a lo largo de los años. Por favor, todo el tiempo, ¿de dónde sacamos la plata para las pymes? Vamos a sacar 30.000, no es cierto. ¿En qué tiempo también decís? Bueno, 10.000 y 10.000. Ah, bueno, pero de 10.000 a 30.000 hay una gran diferencia, Madeo. Que nosotros nos queremos comprar este lío gratuito y no lo estamos haciendo de mala onda. Creo que presentaron el proyecto después que lo presentó Massa y la idea era presentarlo. Hay un equilibrio financiero que la discusión tenía que ver con la paritaria, porque quieren discutir que el aumento del año que viene de los salarios sea 18%. ¿Cómo lo vas a pagar esos 38.000 palos? ¿Emitiendo o deuda o más deuda? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero hay que mirar el presupuesto. ¿Por qué? ¿De dónde vas a achicar? ¿Por qué tiene que hacerlo el trabajador? Si yo soy un laburante que paga impuestos, si se me rompe el cable, yo llamo al cable y le digo que me lo arregle el problema, ¿verdad? Bueno, si el país no funciona, yo le digo a la gente que votamos que arregle el problema, no tengo que proponerlo yo. Porque mañana para eso pago los impuestos y los votos. No me presento el candidato. Puede estar sentado aquí un productor de arándanos, se dice, la verdad que el mercado de arándanos anda mal, me faltan 3.000 palos. Amadeo y la Espina labure, consigan los 3.000. Después viene otro que dice, los hospitales les falta. Exacto, y usted administra intereses y entonces después viene la oposición y nos dice, ustedes emiten bonos como unos locos e imprimen guita como unos locos. No, bueno, el camino es muy finito. Nosotros tenemos la obligación de sostener. Nosotros tenemos la obligación de sostener todas las demandas sociales que son razonables, pero también sostener un camino de financiamiento y de equilibrio macroeconómico que no signifique escupir para arriba. Porque el punto es que si nosotros cedemos a todos estos planteos, estamos generando... El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, Matías, le afecta a 20% de la sociedad. De la gente que nos está mirando en este momento por televisión. El 80%, me importa un cuerno lo que sea Axel. Lo que yo le digo, mire muchachos, vengo de una discusión con una radio. Porque dice lo mismo que vengo de una discusión con una radio. Y el señor me dijo, déjame terminar, si Macri veta va a ser terriblemente impopular. Y le digo, dime una cosa, ¿por qué no le pregunta al taxista en la puerta? ¿Por qué no le pregunta al señor que el guardia de seguridad de la radio si le importa un cuerno lo que pasa a los Eduardo, muchachos? Pero estás hablando de pero no puedes hablar de esa manera, Amadeo. Mira, ¿sabes por qué? Amadeo, ¿te puedo decir ganan algo? 15.000 pesos. No hables así, ¿sabes por qué? Porque el tipo ese que gana 40.000 pesos no, 15.000. Es el tipo que lo votó a Macri. 15, 17, ese tipo 18. No lo votó ni a Massa ni a Scioli. Ese es el tipo que lo votó a Macri. El trabajador de clase media lo votó a Macri. Ustedes al que están defraudando es a ese trabajador que trabaja de manera un poco más holgada con su salario y que ¿sabés cuál es la otra virtud que tiene? Perdóname. La otra virtud que tiene es que cuando vos le descontaste la ganancia, ese tipo no se fue a Europa. No agarró la plata y la puso a las levadas y todos esos inventos raros que se hacen. Ese tipo consume y ese tipo hace virtuosa la economía. En nuestro proyecto, el señor que gana 38.500 pesos paga 200 pesos de ganancia. De eso estamos hablando. No, yo creo, acá donde yo creo que la dirigencia política se distanció de la gente empezó a entender que este gobierno, más allá de la retórica, que sí, que le bajamos el impuesto, fue el primero que le bajó el impuesto a las ganancias después de 10 años. Se lo bajamos este año con el impuesto del presidente Macri. Y sos del interior. ¿Vos crees que con este camino ustedes ganan el año que viene? Bueno, eso lo va a elegir la gente. Nosotros estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar. Se hablaba de las retenciones. Nosotros con las retenciones nos sentamos con el campo y le dijimos, muchachos, vamos a ir más lento con la soja.
Y le estamos diciendo a muchos trabajadores. ¿El campo eso a ustedes? No, te estamos diciendo a muchos. Sí, estaban felices los del campo. Fue a decir que no se la bajen, justamente. Pero por favor, si tuvimos que discutirlo, escúchame. Lo que te estoy diciendo es: nosotros estamos haciendo un camino gradual, la gente lo entiende más que la dirigencia política, estamos haciendo el mejor esfuerzo equilibrado en un país. Política, el tema que ahora sí se va a hacer, yo escuchándolo a ustedes, se va a hacer más patente esto de un lado la foto y del otro lado lo nuevo. Políticamente va a ser así. ¿Va a ser así, Eduardito? No me deja mentir. A mí me da la sensación que políticamente aquellos que miraban con simpatía a Massa ven esta foto y se dan cuenta que la azafata del tren fantasma es Cristina. Les va a costar. Yo soy Kicillof, estoy viendo el programa del otro lado. Le tiramos todos. O sea, Kicillof está. No sé qué tiene Kicillof. Mi querido Eduardo. Porque tiene Polonio 212 en el cuerpo. Porque Kicillof es Cristina. De Vido es Cristina. Larroque es Cristina. Guado de Pedro es Cristina. Pero, Eduardo, ahí lo que apuesta Massa también, hay que decirlo, es a tratar de que el kirchnerismo se vaya desinflando y vaya atrás de él. Digamos, el negocio de Massa es llevarse los votos del kirchnerismo. No llevarse el kirchnerismo. Llevarse los votos del kirchnerismo. Nosotros vamos a competir con los dirigentes del kirchnerismo de la provincia. Para llevarte votos del kirchnerismo, corres el riesgo de tener tu fillo kirchnerista y que los odian a los kirchneristas les entreguen un voto. El dilema de Massa, ¿cuál es? El dilema de Massa es, de un lado está Margarita, del otro lado está Kicillof. En el medio está Graciela, en el medio está Aldo, pero digo, Massa en algún momento va a tener que definir eso. Pero no es así, no instalen un relato que no es cierto, porque la democracia con los relatos se condiciona. Nosotros vamos a enfrentar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, lo sabemos, no nos Entonces interesa. Esa foto que se sacaron, que quiere que pretenden centralizar, no existe. Mirá, me faltó putearlo, y no sé si no lo putea, así que como ministro, no como persona, porque ni lo conozco yo a Kicillof. Entonces, sí lo conozco a Pradgay y sé que es un buen tipo, pero se está equivocando fiero como ministro. Yo lo que les digo es lo siguiente: el masismo, como vos decís, es una corriente moderna, democrática, pluralista y republicana, y que vamos a tratar de sumar el voto peronista, radical, independiente, socialista, de los progresistas, de todo aquel que realmente quiere un país productivo y no financiero. Acá, a este gobierno, y acá termino, no le tiembla la mano para bajarle los impuestos a la renta financiera, a las mineras, a los grandes exportadores, y sí le tiembla cuando tiene que bajarle los impuestos a los trabajadores. Se los bajamos a principios de año. Sí, pagan 1 millón más de trabajadores, es inexorable lo que está haciendo. Pero no hables más. ¿Quién es contador en esta mesa? Vos sos contador. Te paso una pregunta que hoy lo escuché en Radio Larreti y lo preguntaban. No se va a pagar impuesto a la ganancia en horas extras, ¿no? No. Bueno, escúchame, este gremio, el que está en este momento haciendo el programa, no nosotros, pero los muchachos, los camarógrafos, todos los que están ahí atrás, es un temón el tema de las horas extras, porque se las lleva ganancias. Bueno, al no pagarse horas extras, echa la ley, echa la trampa, no puede haber empleadores que te empiecen a decir, que te empiecen a hacer pasar que va a trabajar 28 horas por día. La productividad que pusieron en el proyecto. Sí, eso se reglamenta. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué es eso, Eduardo? No acusen a la gente de lo que no es. Entre las deducciones aparece la deducción de productividad, que es incontrolable. Nadie lo sabe. Yo te lo explico. Yo te lo explico. Usted que sabe Eduardo, tanto. No es que sé tanto, es que algo sé de lo que es el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo tenemos una distorsión espantosa, que no es algo que lo han generado ustedes y que se podría llegar a decir que viene de atrás. Sí. Pero muy atrás. Lo empeoraron. Nosotros tenemos un problema en materia laboral desde 1995, cuando vos eras ministro del menemismo. Ahí se instalaron los 2 dígitos y a partir de ahí empezamos con todo lo que es la distorsión en materia laboral. La realidad es que tuvimos una etapa en la que la paritaria le hacía recuperar al trabajador el valor adquisitivo de su salario. No había techo ni piso. En algún momento empezaste a escuchar durante el kirchnerismo techo y piso. Entonces te salían los funcionarios y te metían un porcentaje. Que es un poco lo que hizo este gobierno. ¿Te acordás que Triaca salió cuando recién asumió y dijo 16%? Explícame lo de la productividad. Entonces, ¿qué hicieron los gremios durante todo este tiempo, desde el kirchnerismo para acá?
empezaron a disfrazar el aumento salarial, porque el problema serio que tenés es el que tienen hoy los bancarios, que tienen la paritaria cerrada, pero que el gobierno no se la está homologando. Explícamelo, Graciela, no entiendo lo de la productividad. Cuando Massa fue jefe de gabinete, cuando Massa fue jefe de gabinete de Cristina, ¿no lo pudo resolver? Forma parte. ¿Qué es la productividad? La productividad es una de los tantos componentes del salario de un trabajador. Vos fijate. ¿Cómo me calculas la productividad? A mí, por ejemplo, ¿por rating sería? Puede ser, según el gremio. Por lo que factura. Según el gremio. ¿Pero por qué Massa no lo pudo resolver cuando fue jefe de gabinete? Un mozo, dame un mozo, ¿cómo le calculas la productividad? No se puede resolver hoy. ¿Por qué no lo pudo resolver cuando fue jefe de gabinete de Kirchner? Fue 8 meses jefe de gabinete. Viste que no hay que tirarse, viste que no hay que tirarse. Están en el gobierno y en lugar de resolverlo, en realidad lo están empeorando. Hay que mirar el futuro, no el pasado. Porque están con un 42% de trabajo en negro. El pasado con Massa, entonces, jefe de gabinete. Estamos con un problema serio. Tuvo que resolver el quilombo que le dejó a Lustó. ¿Por qué tuvimos que poner estos ítems? Porque el salario, cuando vos lo agarrás, es mucho menos. A ver, no sé cuánto estará ahora camionero, pero si agarrás el salario puede estar en, no sé, 5, 7, 8. Sí, 8.000. Y todo el resto es lo que compone el salario del camionero, que es el desarraigo, el viático, en fin, toda una serie de cosas que el gremio va negociando con los empresarios y que le hace un gran salario al sector de los camioneros. ¿Me permitís una cosa? Entonces, eso también lo tenés que desgravar. Dale. No, el señor Kicillof y la señora Cristina Fernández de Kirchner, en los últimos 12 años de gobierno, 8 de Cristina y 4 del señor fallecido Néstor Kirchner, presidente de la República, nos dejaron un país destruido. Sí, totalmente. ¿Sí o no? ¿Coincide? En algunas de estas cosas sí, no, a pesar de que ellos se vanaglorian de que generaron fuentes de trabajo. No puede ser que 8 millones de personas, de trabajadores, mantengan a 20 millones. 8 millones mantienen a 20. Y el gobierno populista que tuvimos en la República Argentina había 2 millones de trabajadores públicos, lo llevó a 4. Había 1 millón de planes sociales, los planeros ahora son 8 millones. Ahora son más. De 3,5, no, los que están cobrando no, los pobres son más. Dale. De 3,5 millones de jubilados ahora son 8. Yo saco a los jubilados, ¿no? Pero todo gobierno se enamora de los impuestos. Y otro de las deudas. ¿Cómo puede ser que nosotros bajamos impuestos? Somos el primer gobierno. A los ricos. Tanta presión impositiva. Perdón, Luciano, dale, Eduardo. Tanta presión impositiva para esos 8 millones de trabajadores que tienen que mantener a 20. Así el país no va a funcionar. La Pina te dice que ellos bajaron impuestos. A ver, objetivamente, te digo. Preguntale a un comerciante, todos los impuestos. La suma de 160% que hicimos al mínimo no imponible fue una baja de impuestos para los trabajadores que estamos discutiendo justamente ahora. La ley PYME bajó impuestos para las pequeñas y medianas empresas y me ha pasado a mí entrar al Congreso de la Nación que me dé un panfleto la CAME, a vos te habrá pasado por primera vez, agradeciendo por una ley. Y la votamos con Graciela. Bajamos impuestos a la trabajamos juntos, fue una ley del Frente Renovador, una ley que se acoplaron todas las leyes que tenían los había un proyecto ejecutivo y hubo una negociación con ellos para que en una negociación en donde nosotros votábamos alguna ley, ellos votaban la ley PYMES que era. Ahora, Fernando, escuchame una cosa, lo que estás viendo esta noche acá, ¿no está bueno? Vos porque sos un periodista de muchísimos años, esto no existía en el gobierno pasado. No. ¿Te acuerdas lo que era diputado? Me gusta estos últimos 20 minutos. Los primeros pero la democracia es así. La democracia es así. Pero digo, los primeros 20 minutos no es lo que uno pretende para la democracia. No, venimos de momentos muy feos. Sí, perdóname, vos me decís descalificaciones. Sí. Acabamos de escuchar nada menos que al presidente de la Nación, el jefe de gabinete, insultarnos. Porque que te digan que sos irresponsable, demagogo, oportunista. Tenés que ponerle la otra mejilla. ¿Sabés cuántas mejillas puse yo? Vos no mintió. Desde el 56, que tengo 6 años. Pero no dijo que era funcionaria del kirchnerismo. Pero no dijo.
Dijo, dice todos kirchnerista. Y cuando te nombra vos, dice la ministra de Trabajo. Casi se equivoca. Casi se equivoca, pero ¿qué lectura tenés? No, lo que digo es el espíritu de los últimos 20 minutos es el que se debería recrear de acá al martes, por ejemplo, que es el tratamiento en el Senado, para ver qué tenemos y si la ley vuelve a la Cámara de Diputados, seguir discutiéndolos. Recién ¿qué crees que está pasando en este momento? La beta parcialmente. ¿Qué crees que está pasando en este momento que nosotros estamos al aire con los gobernadores? ¿Sabés la apretada que se están comiendo los gobernadores? Están asustados. Que le están asustados. Yo creo que yo sí creo que hay contactos entre ellos. Ustedes no, ustedes están muy asustados. Mucha plata. Nosotros tenemos 3 senadores, otro rol del presidente que dijo, gracias a Dios el Frente Renovador no tiene senadores. ¿Cómo va a decir eso? El presidente tiene que tener un poco de recato en el discurso. Lo que digo es hay negociaciones en la Cámara de Diputados. Hay negociaciones entre el gobierno y los gobernadores del peronismo sobre todo. Pero los gobernadores no son nene de pecho, los gobernadores están acostumbrados del gobierno te dicen, no entendemos estos muchachos de los gobernadores mandando a diputados a votar en contra si ellos comen de ganancias. Obviamente. ¿Pero qué les pasa? Es coparticipable. No entendemos, esto es escupir para arriba. Las cosas ahora se empiezan a medir en otros términos. Yo cuando digo ayer empezó la campaña electoral, todo el mundo va a estar mirando a octubre y a la elección legislativa y a cuánto está la imagen de Macri, a cuánto está la gestión y a cuánto está la imagen de los dirigentes de la oposición, empezando por Sergio Massa. Una cosa a favor de Massa es que lo suben al ring a Massa. Porque, exactamente. No, a ver, el presidente... La saca Cristina de esto. No te olvides que el presidente lo nombra Massa. Claro. Y el jefe de gabinete lo nombra Massa. Lo puso en el centro del ring. Lo sube. Es nuestro enemigo a partir de ahora. Ya no... Cristina quedó abajo. Adversario. Adversario. Bueno, pero te tratan como enemigo, la bala que te tira. No, se trata como enemigo cuando descalificás, por favor. Pero nosotros no hemos descalificado. Me descalifican y yo después cuando contesto yo soy el que descalifique. Hablando del espíritu de los últimos 20 minutos, adversario. Mirá si te toca en unos años ser gana Massa y te toca ser jefe de la economía. Yo fui director. ¿Qué vas a hacer? Vicepresidente. Cuando fui presidente del Banco Central, preguntéle a todos ellos quién fue presidente del Banco Central. Ella era ministra de Trabajo. Cuando sea ministra, en la crisis del 2002. Preguntale a Mario cuántas veces hablábamos con él, Luciano. Estés en tu casa y empecemos a tirarte con todo lo que tengamos. ¿Sabés lo que me decían a mí cuando yo era presidente del Banco Central? No, porque él va a hacer una buena gestión. Esta es la diferencia. Mira, ¿sabés cuál es la diferencia? Te voy a decir, discúlpame. Hay economistas que están en el gobierno actualmente, que eran los que querían dolarizar y que metieron el corralito y están con Macri, que a mí me decían, Piranelli en el Banco Central va a llevar el dólar a 10 pesos, va a quebrar el sistema bancario y vamos a la hiperinflación. Los que estaban con Caballo. Sí, los que ahora están en el gobierno. Varios. El dólar cuando me fui valía 2,40. La inflación era del 3% anual y los bancos estaban solos y no habían quebrado. Entonces, good night, como decía Tato Bores. Tengo tiempo para una pregunta política. Tengo tiempo, Ale, para hacer una pregunta política a Graciela. Sí, y me voy a la... Dale, escuchá. Una pregunta a Graciela. ¿Estás seguro de jugar la última bola de la noche? ¿Estás seguro? Sí. Eduardo, ¿estás seguro? ¿Con quién me meto? Dale. A mí me impactó mucho esa frase de Graciela la otra vez, creo que estaba Waldo Wolf acá, cuando dijo, no saben lo que es gobernar con el peronismo enfrente. No dijo con ese pero vos lo sabés muy bien. No, te pregunto a vos, ¿qué es? Pero vos me lo vas a preguntar, vos fuiste gobierno, yo nunca fui gobierno. Vos fuiste gobierno con Menem, fuiste gobierno con Dualde. Pero es que él fue gobierno. Pero no te estoy preguntando a vos que hoy día, ¿qué quiere decir gobernar, para que vamos a gobernar con el peronismo enfrente de Macri? Ponelo en el contexto de lo que estábamos charlando. Además, con Waldo yo tengo una relación que no tiene nada que ver con la política, porque es un hombre que viene de afuera, que viene con otro compromiso. Y fue una broma, no pongas pavadas en donde no las hay. Fue una broma que la levantó, que la agrandó Fantino, porque le gustó la broma. Le encantó. No es broma, era un título. Perdón. O sea que no vamos a gobernar con el peronismo enfrente. No, si ustedes están adentro. A la Argentina. Si todos son peronistas. Alejandro. Orgullosamente, del año 68. Le falta todavía un gobierno exitoso con el peronismo
peronismo enfrente. Bueno, pero perdón, yo tengo que vender Aldo, si no llego Aldo, tengo que vivir. Dale. Gobiernen sin el peronismo, no hay problema. Mirá que si no tenemos programa, Aldo, dejalo vender a Ale. Se viene a Carlos Paz una comedia